Yo nací en una ciudad que queda en la costa de Colombia y estoy casada hace 30 años con un hombre que nació en el interior de Colombia. Siempre ha habido una diferencia, ¿no? Generalizada y muy marcada entre costeños, como nos llaman pues a los que nacimos en la costa, y cachacos, como le llamamos a los que nacieron en el interior del país. En cultura, en costumbres, la diferencia en el gusto por la música. Bueno, somos personas, digamos, con unos gustos bien diferentes, generalmente. Pero resulta que desde que mi novio llegó a mi familia y lo conocieron, cayó muy bien. Su forma de ser, muy alegre, muy positivo, con unos cuentos muy chistosos. Además, como persona, lo conocí con una capacidad muy alta para resolución de problemas. Y sin embargo, hace unos años, él comenzó a presentar cambios en su estado de ánimo. La situación económica complicada, su papá, que podríamos decir era su mejor amigo, enfermó de Alzheimer y al poco tiempo su mamá falleció. Todo esto sumado a muchos problemas que se fueron dando en esa etapa de su vida y en los que no voy a profundizar, dio como resultado que se enfermara de ansiedad. Una ansiedad no reconocida y por lo tanto no tratada lleva a la depresión. Esta situación la vivimos completica en familia, me refiero a mis hijos y yo, y fue en verdad muy duro. Se los cuento para decirles que el que sufre de depresión necesita ayuda. De esto vamos a hablar hoy en el podcast del canal En la Tierra como en el Cielo. Cómo ayudar a quien sufre depresión. Todo basado en la experiencia que vivimos en nuestra propia casa. Tal vez tengas un miembro de tu familia en depresión, o un amigo o una amiga, cualquiera que sea, que se encierre en un triste silencio, que se vea ensimismado, que se aísle. Muy probablemente está sufriendo de depresión. Y aunque parezca que necesite estar solo, no es así. En este tiempo es cuando más necesitan la compañía de verdaderos amigos y que además sean muy comprensivos. Puede parecerte que rechazan tu presencia, pero ten claro que lo que necesita es precisamente que estés. Precisamente por el comportamiento de una persona en depresión, muchas veces sus familiares reaccionan de manera negativa. Les parece desagradable la manera como se comportan. Algunos otros piensan que es mentira, que está fingiendo. Incluso personas todavía más maquiavélicas, diría yo, afirman que lo hacen para lograr beneficiarse de algún modo de una situación específica. Pero mis hermanos, debo decirles por experiencia propia que esta enfermedad es tan real como un cáncer, una hipertensión, una enfermedad autoinmune. A propósito de este tipo de enfermedades, a mi esposo por todo este sufrimiento se le desarrolló una artritis reumatoide, que por gracia y misericordia de Dios está súper controlada en este momento. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer si tenemos en nuestro entorno a una persona en depresión? Tratar de comprenderlo, animarlo, nunca tratarlo con palabras duras que desaprueben su manera de proceder y mucho menos dejarlo solo como si fuera una cosa que ya no sirve. Y me perdonan, de verdad, por favor que lo diga así, pero lo he visto. Créanme que lo he visto. Al deprimido le puede hacer mucho daño la soledad. Tampoco podemos esperar que quien sufre depresión
busque la compañía de otras personas porque esta enfermedad precisamente le lleva a aislarse. En el caso mío y de mis hijos, lo que nos llevaba a acompañar a mi esposo en esto tan doloroso que vivía era el amor tan grande que le tenemos. Y cabe aquí una anotación. Si uno abandona, si uno deja sola a la persona que está deprimida, sencillamente es porque no la ama. Así es. Porque yo sé que no es fácil entenderlas, no es fácil tratar de una manera y otra y no ver resultados. Pero por amor uno está con ellos. San Pablo dice en el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios que el amor es paciente y muestra comprensión, perdura a pesar de todo, lo cree todo, lo espera todo y lo soporta todo. Así que si en verdad amamos a una persona, trataremos de estar a su lado para ayudarle, no solo en los momentos en que está alegre y todo le resulta bien, sino sobre todo en los tiempos en que por haberle resultado algo de la manera contraria a lo que esperaba, se entristece y se deprime. Mis hermanos, una persona no se deprime porque sí, ni por payasa, ni porque es débil, ni porque no sabe hacer las cosas como tú las harías. No. La ansiedad y la depresión, repito, son muy reales y desafortunadamente se han convertido en el mal de este siglo. Casi que es otra pandemia, solo que calladita, sin mucho ruido. Pero eso sí, cobrando vidas por todo el mundo porque además es una enfermedad que te puede llevar a la muerte si no es tratada debidamente. Yo oraba mucho, les cuento, yo pasaba horas postrada ante el Santísimo Sacramento pidiéndole que me iluminara cómo poder ayudar a mi esposo. Verlo sufrir era un sufrimiento para mí y su dolor también era mío. Lo único que me sostenía era la Eucaristía diaria y el Santo Rosario. Si estás pasando por algo así, pide al Espíritu Santo que te ilumine para poder ayudar a esa persona que amas. Seguro lo hará. Y si me lo permites, quiero aconsejarte algunas cosas que le hicieron mucho bien a mi esposo. Lo primero siempre será poner en manos de Dios su vida. Orar, como ya te dije, muchísimo por esa persona. Orar también para encontrar el personal profesional idóneo que pueda tratarle esa enfermedad. Psiquiatras, psicólogos, terapeutas. Y que empiece un tratamiento médico de inmediato. Siempre, claro, obedeciendo con la toma puntual de los medicamentos en caso de que le formulen, sin alterar o cambiar o suspender la dosis sin que el médico lo indique. Mi segundo consejo es que durante todo el proceso de la persona que sufre depresión estés presente. Durante este tiempo, mi esposo estaba muy sensible y lo que yo hacía era estar a su lado, estar ahí para escucharlo, aunque no siempre lo entendía. Yo lo abrazaba, lo animaba, le expresaba mi amor de muchas formas. Una persona que está siendo dominada por sus emociones negativas necesita compañía y necesita aliento. Al principio yo caí en el error de estarle preguntando cosas o queriéndole decir cómo hacer todo el tiempo. Y finalmente me di cuenta que no era necesario estarle hablando, sino que al estar ahí con él le hacía sentirse amado, valorado y aceptado, para nada rechazado. La desaprobación y el rechazo llevan a la depresión y experimentar lo contrario les ayuda muchísimo. Hay una línea muy delgada entre acompañar, amar, aceptar y, como digo yo, pobretear. Precisamente cuando una persona se autocompadece, está teniendo altísimas probabilidades de vivir triste, de caer en depresión. No es bueno justificar esa actitud que tienen como de rechazarse a sí mismos, pero tampoco debemos condenarlo por eso. Lo que una persona deprimida necesita es comprensión, no que lo condene.
Al día de hoy, para mí es un poco más fácil notar cuando una persona está deprimida. Tal vez antes no lo identificaba, pero ahora se me facilita un poco más. Cuando uno tiene en su entorno a una persona que vive triste, desalentada, desesperanzada, quiere decir que tiene cerca a una persona deprimida. Es muy probable que haya fracasado en algún proyecto que tenía y al venirse al piso las metas que se había propuesto alcanzar, empiezan a mirar la vida de una manera muy negativa y por lo tanto le parece que ya no habrá ninguna solución para sus problemas. Y pues como sus pensamientos están concentrados en lo malo que le ha sucedido, todo lo ve más oscuro de lo que está. Entonces, lo que esta persona necesita es que alguien le pinte la vida y el futuro de una manera diferente, más optimista, con esperanza, más de lo que su imaginación, que está triste, puede hacerlo. Mira esta frase tan bonita que encontré para decirle a quien está deprimido. La vida tiene mucho más para ti y espera todavía mucho de ti. Hay muchas maneras de animar con tus palabras a quien está deprimido, pero es fundamental que salgan no tanto de la boca, sino de un corazón que ama y que quiere en verdad ayudar y no juzgar. Hay algo que es muy cierto. Debemos animar a quien está deprimido, pero no discutir. Al principio, cuando mi esposo empezó a presentar los cambios de comportamiento, yo lo que hacía era discutir con él. Gran equivocación, porque la persona que está deprimida no está para discutir. Yo no sabía que mi esposo tenía su sistema nervioso tan alterado que no podía discutir en paz y entonces eso terminaba mal, terminábamos peleando. Lo que yo aprendí que debía hacer es sí tratar de animarle lo más que yo pudiera, pero sin discutir puntos de vista, porque eso finalmente lo ponía peor. Bueno, este consejo que te voy a dar ahora, a decir verdad, me demoré bastante en entenderlo y aplicarlo. Mi esposo estaba deprimido y yo me la pasaba pensando en cómo ayudarle. Pero entonces, por esa misma razón, me faltaba iniciativa para tratar de hacerle pensar en otra cosa, porque el peligro para la depresión es la cavilación, que consiste en concentrar el pensamiento en un tema depresivo. Lo que se necesita es distraer la mente, hacer cambios. En este sentido, mi esposo, por ejemplo, se entregó mucho a mantener el jardín, a hacer muebles de madera y otras actividades que le permitían distraer sus pensamientos negativos, porque, digamos, estos son sus gustos. Es necesario también hacer cambios, ¿no? Hay gente que incluso se muda de casa. Por ejemplo, mi mamá, ella no quería irse de la casa en la que había vivido por años con mi papá, pero cuando mi papá se murió, yo creo que mudarse le hizo mucho bien para salir de la tristeza. Cada uno sabrá en su caso en particular qué es lo que más conviene en cuanto a estos cambios y tiene que ver con el estado de cada uno y también con los gustos personales, con las actividades que le complace hacer. Hay algo en lo que todos los médicos y terapeutas insisten, creo que la mayoría de nosotros lo sabe, pero una minoría lo aplica. Y es que la actividad física es un excelente remedio para alejar la tristeza y la depresión. Leí que hacer ejercicio físico lleva más sangre al cerebro y como se irriga mejor, entonces trabaja mucho mejor. Y que de hecho muchas veces produce más descanso y tranquilidad para el alma. 1 hora de ejercicio que 1 hora de sueño. ¿Qué tal? Hay que aconsejar a las personas deprimidas que hagan algún deporte o que se dediquen a alguna actividad física. Digamos que cansarse físicamente descansa espiritualmente. Quiero aclarar que yo sé que no es fácil convencer a alguien en depresión de esto. En nuestro caso, como no actuamos a tiempo, cuando tuvimos un diagnóstico ya fue depresión severa. Y respecto a esto ya fue después de un proceso de hospitalización que mi esposo
siguió estas instrucciones ya viniendo de especialistas. Me hubiera encantado, de verdad hubiera sido maravilloso no dejar avanzar tanto esta enfermedad, pero pues fue nuestra realidad y así mismo se las cuento. Otra cosa que aprendí es que animar a mi esposo no significaba ser divertida o hacer chistes con lo que a él lo había llevado a la depresión. Y menos mal no lo hice porque esto le hubiese dolido y molestado muchísimo. Por poner un ejemplo, si la persona fracasó en un negocio, perdió muchísimo dinero y los bancos están acosando y eso lo tiene mal, ¿qué tal uno llegar todo sonriente a decirle de la nada, ay niño fresco, que todo va a salirte de maravilla? No, hombre, no. Tenemos que ponernos en los zapatos del otro para no atropellar tampoco sus emociones. Sí debemos decir palabras de aliento, pero las palabras que de verdad van a consolar el alma, mis hermanos, serán las que se encuentran en la Biblia. Lo que dice la Biblia es palabra de Dios. Y la palabra de Dios es viva y eficaz, penetra hasta los huesos y siempre obra. ¿Te imaginas el efecto que tiene la frase que San Pablo dijo a los romanos? Todo sucede para bien de los que aman a Dios. Yo creo que todos descansamos cuando pensamos que lo que nos está pasando no es para nuestro mal. Y por ejemplo, ¿quién no se alegra y no se anima cuando se le recuerda la promesa que Dios repite 5 veces en la Biblia? No te angusties que yo nunca te abandonaré. Uf, yo creo que esta frase levanta. Confiemos en el poder de la palabra de Dios y no dudemos en utilizarla para bien de aquel que está sufriendo depresión. Para terminar, he notado algo que hace muchísimo bien al alma y es agradecer por todo. Pocas cosas alejan tanto la depresión como recordar todo lo que Dios nos ha concedido en la vida. Precisamente hace unos días operaron a mi esposo y noté con gran agrado de verdad cómo le daba gracias a Dios por todo, que la clínica tan buena, que el quirófano maravilloso, que la camilla tan cómoda. Le repetía muchas veces a los médicos y a las enfermeras lo agradecido que estaba por atenderlo. Y así, convaleciente como salió, me hizo escribir todos esos agradecimientos en un formato que él luego firmó. Y yo lo miraba y me sentía tan feliz verlo recién operado, pero dando gracias a Dios por absolutamente todo. En general, las personas se han olvidado de agradecer. ¿Tú has notado que pueden pasarte 10 cosas buenas, pero te pasa una mala y te aburres por eso y te olvidas de las otras 10 cosas buenas? Así que este consejito no es solo para los que sufren ansiedad y depresión, sino para todos nosotros. Hay que ser agradecidos. Entonces, ¿te imaginas cuánto bien puedes hacerle a quien esté deprimido tan solo con recordarle, sin recriminarle, por supuesto, los muchos bienes que el Señor le ha concedido, los triunfos que Dios le ha permitido conseguir? ¿Cuánto bien le hará que le recuerdes agradecer por todas las personas que le han querido y le han hecho bien y por todos los momentos felices de su vida, que seguro han sido más que sus momentos tristes? Definitivamente dar gracias al Señor ayuda a alejar la tristeza. En conclusión, no olvidemos nunca que quien está deprimido necesita compañía y comprensión. Lo peor que le puede pasar en esos momentos es quedarse solo. Si cuando alguien muere vamos a acompañar a la familia doliente y con nuestros abrazos y palabras consolamos en algo esos corazones, también en los momentos de depresión, nuestra presencia amable y comprensiva puede disminuir mucho la tristeza y ser de mucha ayuda, créeme que sí. Mi esposo hoy me dice que si él no se quitó la vida fue porque nosotros siempre estábamos ahí, diciéndole que lo amábamos, acompañándolo y ayudándolo en todo mientras él seguía su tratamiento. Para esto se necesita mucho amor del puro y verdadero. Yo hablo de esto y aunque me duele el corazón recordar que pasamos por esto tan doloroso,
Lo hago porque él mismo, mi esposo, me ha dicho que debemos contarle a las personas para que estén atentos a los síntomas que puede presentar sus familiares, sus amigos, o incluso si tú que me escuchas tienes ansiedad o estás sufriendo de depresión, por favor, busca ayuda profesional y disponte para que las personas que te amen te acompañen en este tiempo. Te aseguro que así será más llevadero y cuando el tiempo pase, ya será parte del pasado en tu vida, así como es parte del pasado hoy en la nuestra. Gracias, mis hermanos, por escucharme. Gracias por dejarme entrar un ratico en sus vidas y contarle partecitas de la mía y de nuestra experiencia como familia, que pienso que puede, no sé, servirle a alguien en algún lugar del mundo. Lo hago de verdad con el corazón abierto, con muchísimo amor y con un deseo grandísimo y mi oración para que todas las personas que sufren de ansiedad y depresión sean sanadas y restauradas como lo ha sido mi esposo. Para la gloria de Dios, él está sin medicamentos en este momento, se los retiró el médico y volvió su risa, volvió su alegría, todo esto que había perdido en una época de su vida regresó. Es decir, mucho ánimo, por favor. Sí se puede sanar de la depresión, sí se puede salir adelante, sí se puede aprender a manejar el sistema nervioso como lo hace él. Él tiene su sistema nervioso completamente identificado y sabe lo que debe hacer cuando piensa de pronto a alterarse con una pequeña ansiedad o qué debe definitivamente, de qué se debe alejar cuando le está afectando, y así él ha podido vivir una vida tranquila y en paz. Comparte, por favor, con alguien más o con alguien que sepas que puede servirle de algo estos consejos que por experiencia propia estoy dando, y también pues claramente me he documentado en la vida para poder manejar esta situación. Y déjanos tus comentarios. Recuerda que estamos orando por las intenciones tuyas y no olvides que somos una gran familia, una familia de oración en la que oramos los unos por los otros. Empecemos el día diciendo: Dios mío, me pongo en tus manos y descanso en el corazón de María bajo su amparo. Amén. Soy María Cristina y le pido a Dios que te bendiga.